Buenos días a todas y a todos, esta primera clase teórica de etnografía educativa. Nosotros vamos a empezar a trabajar lo que sería la unidad uno del programa, que en realidad es una introducción a qué es la antropología. Sé que muchas y muchos de ustedes no tuvieron previamente un acercamiento a, a la disciplina, entonces necesitamos, digamos, restituir un poco de qué se trata la antropología, digamos, o sea, cuáles fueron sus primeras líneas, sus escuelas, etcétera, para poder entender justamente la práctica etnográfica como una forma particular de construcción de conocimiento, que es justamente de lo que va a tratar la materia a lo largo de las unidades siguientes. Pero entonces, una cuestión importante es que la antropología, digamos, o sea, aborda como objeto justamente a la experiencia humana, la experiencia humana desde una perspectiva crítica, y es la experiencia humana en tanto una práctica cultural. Por eso en esta clase nos vamos a detener a definir qué entendemos por, digamos, cultura. Cultura no la vamos a entender como esa manifestación artística, ¿no? El conjunto de manifestaciones artísticas, que es como más comúnmente se entiende de este concepto, sino que justamente nos vamos a detener en cómo se fue construyendo una aproximación, un concepto científico de cultura para poder ser abordado en tanto práctica científica. Por eso, digamos, o sea, la clase digamos, a reponer algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se fue elaborando un concepto antropológico de cultura a lo largo desde el siglo XVII en adelante. Por eso, digamos, o sea, estos dos primeros teóricos lo que van a hacer es reponer mucho de esta trayectoria histórica. Por eso les pido que presten atención en los videos. Los textos de apoyo, que son los de Eduardo Restrepo, son muy claros y están muy sistematizados, y es la parte, si se quiere, más densa en términos de reponer las líneas históricas de construcción teórica de distintos abordajes sobre la cuestión de cultura. Y, digamos, particularmente lo que me interesa a partir de la clase siguiente, no de esta, va a ser empezar a trabajar sobre justamente un concepto que es el concepto de alteridad, que es el concepto operativo que nosotros vamos a utilizar a lo largo de la cursada para poder abordar justamente la cuestión de las prácticas y las identidades culturales desde una perspectiva que nos parece, digamos, o sea, mucho más dinámica y mucho más contemporánea, mucho más actual. Entonces, digamos, esta clase lo que va a hacer es evidenciar cómo el concepto de cultura fue incorporado dentro del pensamiento occidental, a partir, digamos, del pensamiento de la Ilustración en el siglo XVII, y cómo se fueron derivando estas primeras definiciones científicas, ¿no? Cuando ya la antropología se constituía como disciplina científica acerca de la cultura. Por eso vamos a reconstruir cuáles fueron estos recorridos, cuáles fueron las principales definiciones y los principales límites de las definiciones de cultura que estas corrientes o escuelas dentro de primeras corrientes o escuelas dentro de la antropología elaboraron. Entonces vamos a ver justamente cómo esta definición del concepto de cultura no está, digamos, o sea, no puede entenderse, digamos, o sea, escindida de un contexto social, cultural, económico, político y hasta militar, que justamente hacía, ¿no?, de plano de fondo a la construcción de una determinada conceptualización de lo que suponía que era la cultura. Eh, Después, digamos, o sea, la unidad va a terminar señalando, digamos, o sea, estas algunas críticas y tensiones que elaboran las conceptualizaciones más contemporáneas de cultura, que son justamente lo que nosotros vamos a ver que los textos de los autores que vamos a trabajar mayoritariamente a lo largo de la cursada son los que retoman. Entonces, es como hacer este recorrido histórico, tenemos que, para poder trabajar sobre lo que vamos a recuperar como autores, digamos, que nos sirvan para abordar esta categoría, lo que necesitamos, digamos, o sea, justamente es conocer de dónde viene, cuáles son, digamos, o sea, las trayectorias. Por eso estas dos clases iniciales tienen este sentido introductorio de hacer una muy breve y brutal, digamos, introducción a la historia de la antropología para poder entender, digamos, justamente y tener un mapa cuando nosotros después vayamos trabajando con autores más específicos. Entonces, una cuestión muy importante es que nosotros, digamos, lejos de pensar, digamos, o sea, la cultura como un repositorio, como un repertorio de rasgos y de prácticas culturales, que es como se entiende muchas veces la definición de cultura, y la idea de las culturas que existen, de distintos pueblos, etcétera, por su vestimenta, digamos, es una noción bastante, digamos, o sea, ya pasada de moda de cultura, pero que sin embargo está muy vigente. Lo que vamos a entender, digamos, o sea, como cultura son justamente todos esos repertorios de guías para la acción social,
es decir, para modelar la experiencia cotidiana de las personas y los colectivos. Entonces, lo que pensamos no es una representación monolítica y cristalizada de la cultura, sino justamente como una forma viva, como una forma viva de lo social. Entonces, la cultura nos provee esos repertorios de acción y justamente están en permanente disputa y en permanente reelaboración. Entonces, no es un conjunto cristalizado de rasgos, sino que justamente son repertorios, digamos, o sea, de acción, que son dinámicos, son prácticos, o sea, se ven en la práctica cotidiana, y justamente ahí es donde nosotros vamos a centrar el foco del análisis de la etnografía como forma de producción de conocimiento. Por eso justamente tienen este doble carácter de ser, digamos, o sea, socialmente producidos, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, justamente por ese carácter, transformados a lo largo del tiempo, es decir, no son invariables. Por más que a veces las representaciones retóricas, vamos a ver, muchas veces afirman esta idea de una esencia cultural inmanente, etcétera, lo que vamos a trabajar justamente es a construir ese tipo de discursos, ese tipo de construcciones, y ver justamente ese carácter histórico, ese carácter situado y ese carácter relacional de la cultura con estos otros órdenes de la vida que tienen que ver con la economía, la sociedad, la política, etc. Entonces, si nosotros pensamos, digamos, o sea, en este sentido, en las prácticas culturales, podemos, digamos, o sea, claramente evidenciar de qué forma, digamos, o sea, un contexto particular, un contexto, digamos, o sea, fuera de lo común, que quiebra la rutina de nuestras interacciones cotidianas, permite hacernos pensar, hacernos reflexionar sobre el modo en el cual la cultura nos ordena, digamos, o sea, la vida más allá de una reflexión consciente sobre eso. Entonces, por ejemplo, frente al contexto de pandemia que estamos atravesando, hay un montón de órdenes, de prácticas cotidianas hechas en el día a día que nosotros repetimos en forma, digamos, casi inconsciente, pero que están organizadas en función de ciertas orientaciones que la cultura, digamos, o sea, provee para eso. En particular, por ejemplo, si nosotros pensamos en términos de las normas de higiene, entonces, si por ejemplo vemos aquí que el hábito de poder lavarnos las manos cambió, digamos, abruptamente, no solamente en la frecuencia, sino en la modalidad. Y además el lavado de manos, digamos, como una práctica higiénica, se conoce, digamos, hace un montón de tiempo, sin embargo, se incorpora como práctica, digamos, viva, de diferentes maneras en distintos contextos. Entonces, esto nos hace pensar no solamente en la práctica, digamos, o sea, individual del lavado de manos, sino, por ejemplo, en la disponibilidad de agua para poder lavarse recurrentemente las manos. Con lo cual también es un problema justamente que hace a los repertorios, digamos, o sea, culturales. Yo, digamos, difícilmente puedo pedir que la población, digamos, o sea, haga un uso intensivo del lavado de manos como una práctica de cuidado sociosanitario si la población, digamos, la que yo estoy interpelando no tiene disponibilidad de agua potable en forma, digamos, adecuada. Entonces nos hace pensar justamente en las lógicas de distribución del acceso a los recursos básicos. Por eso, digamos, o sea, las prácticas culturales, es decir, las prácticas, digamos, o sea, vinculadas a la experiencia humana, a la cotidianidad de la experiencia humana, están justamente involucrando una multiplicidad de dimensiones que tienen que ver justamente, en este caso, con este simple ejemplo, en pensar en las infraestructuras de provisión de servicios, en el tipo, digamos, o sea, de información y comunicación que se distribuye, en el tipo, digamos, o sea, de formas de hacer las cosas que tenemos, digamos, o sea, los seres humanos y los grupos, formas de cocinar digamos, y determinados repertorios que se ponen en práctica antes de cocinar, entonces el cuidado de los alimentos, el cuidado justamente de la higiene de las manos, digamos, o sea, todo eso tiene mucho que ver. De la misma forma que cambió por ejemplo, las prácticas colectivas. Esto, digamos, o sea, nunca antes nos hubiéramos imaginado que hacer la fila, digamos, o sea, la cola de un banco iba a tomar este tipo de aspecto. Entonces, digamos, o sea, todas nuestras interacciones se vieron, digamos, radicalmente transformadas por la cuestión del distanciamiento social, que justamente, digamos, es una práctica que nos cuesta, digamos, o sea, mucho incorporar, porque estamos acostumbrados justamente en términos de nuestra práctica viva cultural a tener, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de Latinoamérica, un contacto estrecho. Esto no sucede, digamos, o sea, en otras culturas donde, digamos, o sea, el contacto interpersonal es mucho más distanciado. Entonces, una nueva, digamos, o sea, disposición como el distanciamiento, digamos, social, es incorporado de una forma, digamos, o sea, mucho más directa que a nosotros, que nos cuesta mucho más porque justamente tenemos
una, una disposición, digamos, o sea, a tener contacto físico para mostrar afecto, para mostrar cercanía, digamos, etcétera, y esto, digamos, no sucede en todos lados igual. Entonces, lo que vamos a ver justamente es cómo, digamos, o sea, la cultura supone que los distintos grupos humanos tenemos diferentes modos de hacer las mismas cosas. Si uno piensa, por ejemplo, en términos de, bueno, de nuevo, digamos, o sea, bueno, alimentarse supone justamente incorporar energía para poder, digamos, alimentar nuestro metabolismo y con eso, digamos, o sea, reproducir nuestra vida en forma diaria y reproducir nuestra vida en forma ampliada en términos de nuestra descendencia, digamos, etcétera. Bueno, no todos los grupos humanos tienen la misma forma de resolver justamente cuestiones como la alimentación, el vestido, la vivienda, digamos, el techo, digamos, etcétera. Hay distintas formas justamente de hacer las mismas cosas, hay distintas formas de comer, hay distintas formas de preparar la comida, hay distintas formas incluso de tener sexo, hay distintas formas de... Y eso, digamos, o sea, tiene que ver con estos repertorios culturales que se van elaborando socialmente y que marcan, digamos, o sea, una forma común, entre comillas, vamos a decirlo así, de hacer las cosas. ¿No? No hay una sola, hay varias, y eso siempre está en tensión, es lo que vamos a ver, pero hay algunas que son dominantes, hay algunas que están más extendidas. Entonces, esas formas, digamos, o sea, culturales, nosotros no las pensamos reflexivamente cada vez que hacemos las cosas. Si esas formas, digamos, o sea, las vamos incorporando desde que somos chicos, nos vamos socializando, nos vamos endoculturando, van a decir los antropólogos, para marcar justamente que ese carácter no solamente tiene una dimensión social, sino que también tiene una dimensión cultural en términos de la diversidad de formas humanas de hacer las mismas cosas. Nos endoculturamos digamos, en determinadas pautas y las vamos reproduciendo sin pensarlas a lo largo de nuestra vida, las vamos transmitiendo a los otros, a nuestros congéneres, a nuestros hijos, a nuestros relativos, y hacemos eso. Y salvo cuando hay un evento, digamos, como este, que es disruptivo de esa cotidianidad, es cuando nosotros tomamos conciencia. Qué sé yo, generalmente vamos al banco y nos ponemos atrás del otro, digamos, a una distancia casi pegada sin darnos cuenta. Pero bueno, ahora, digamos, o sea, hubo que organizarnos social y culturalmente de otra forma. Y eso lo que nos obliga, digamos, es a tener otro tipo, digamos, entonces eh, de, de organización, digamos, o sea, justamente de las mismas prácticas. De la misma forma, si nosotros pensamos en los prejuicios, pues los prejuicios también se organizan culturalmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, toda la discusión que hubo al principio, o sea, que bueno, esto en realidad es el virus que viene de China porque en China comen los animales, los perros y los gatos, o sea, con lo cual una práctica cultural, digamos, o sea, que tiene toda una explicación acerca de justamente cómo y por qué se da en ese lugar, pero que está lejos de ser una práctica tan generalizada, es justamente presentada principalmente en los medios con una forma muy tendenciosa, como si fuera toda la sociedad china que entonces comen, y entonces ya, digamos, yo escucho la noticia y después voy al supermercado chino y veo al chino, y entonces el chino me parece que seguro tiene perros y gatos en la heladera porque comen esa carne y son salvajes, etc. Entonces, el prejuicio vehiculiza mucho, digamos, o sea, los estereotipos vehiculizan mucho de lo que socialmente se construye acerca de qué, acerca del otro cultural. En este caso, lo que la antropología nos va a mostrar, digamos, es cómo se construyó una mirada científica acerca de esta práctica, que es que siempre estamos clasificándonos, clasificando a los otros, siempre estamos clasificando cómo somos nosotros, los nuestros, nuestra cultura, frente a otras culturas diferentes, que en este caso, digamos, o sea, van a estar muy lejanas, como en el caso, digamos, o sea, de China, pero que repercuten en la gente que tenemos al lado, que pertenece, digamos, o sea, nosotros lo vinculamos por los mismos rasgos, digamos, faciales, entonces forman parte de todo de una misma cultura homogénea que se diferencia de la nuestra. Nosotros no comemos perros, nosotros somos civilizados. Bueno, toda esa construcción estereotipada de esas identidades es lo que vamos a poner en discusión y lo que vamos digamos, a hacer un análisis crítico como parte del recorrido y de la trayectoria de esta materia, y vamos a ver, digamos, cómo esos estereotipos, lejos de estar, que a veces tuvieron bases científicas, lejos de estar desactivados, justamente tienen una poderosa vitalidad contemporánea digamos, o sea, en nuestro mundo contemporáneo. Por eso, digamos, o sea, la idea, digamos, es entonces trabajar sobre estas aproximaciones y empezar a abordar cómo se fue construyendo, digamos, o sea, un concepto científico de cultura y cuáles son las principales escuelas que alimentaron, digamos, ese pensamiento. Lo que vamos a ver es que esas escuelas, que digamos, son de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que las que vamos a ver hoy, que dieron, digamos, o sea, esta base científica, digamos, o sea, la conceptualización de cultura, desde luego son las que hoy están súper discutidas, fueron, digamos, o sea, ya
superadas en términos, digamos, o sea, de la práctica científica, pero que sin embargo informan fuertemente este tipo, digamos, de aproximaciones y este tipo de prejuicios. Las derivaciones que se hicieron justamente en esos momentos son las que actualmente, digamos, o sea, están muy presentes en los discursos cotidianos de las personas, siguen estando presentes en los discursos de sentido común de las personas acerca de cómo es esta relación entonces entre nuestra cultura y otras culturas, cómo es la relación con esto que estamos llamando el otro cultural. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora en la clase, así que en un ratito continuamos con